¿Qué tal, amigos de Foro Tangible? Bienvenidos a este espacio realizado por Tangible y por In-Situ. Son nuestros aliados incondicionales en este programa donde hoy vamos a hablar de un tema que concierne a nuestra salud, un tema que habla de la condición que padecen muchos pacientes, muchas veces en el transcurso de la enfermedad se padece dolor y es necesario atender, paliar ese dolor, por lo que hablaremos del tema opioides efectivos para el dolor. Es una pregunta y para ayudarnos a encontrar una respuesta o varias respuestas, hemos invitado a la doctora Luz Adriana Templos Esteva, que ella es médica cirujana con subespecialidad en algología, así es, que es el estudio y el tratamiento del dolor, y cuidados paliativos en el paciente oncológico. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, y por supuesto también nos acompaña nuestra aliada ya de otras ocasiones, la doctora Elisa Núñez Acosta. Ella es química con doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM e investigadora de In-Situ, el aliado de este programa. Así que, pues bienvenida, Elisa, nuevamente. Gracias, Iván. Y creo que es muy importante comenzar diciendo que de las 600,000 personas, bueno, cerca de 600,000 personas que mueren cada año en México, al menos la mitad padece dolor. Están enfrentando una situación de dolor que solo es imaginable cuando quizá lo hemos visto, cuando lo hemos tenido de primera mano, pero que es muy difícil de hacer tangible. Y pues aquí tenemos una situación donde hay una sustancia o varias sustancias que pueden ayudar a paliar este tránsito. Así que, ¿qué les parece si comenzamos aclarando qué son los opioides analgésicos? Hay que decir, estamos enfocados en el tema de la analgesia y de dónde provienen. Puede haber naturales, semisintéticos, sintéticos, y qué padecimientos sobre todo se pueden aliviar con este tipo de sustancias. Los opioides son medicamentos que se utilizan para tratar el dolor. Son actualmente los medicamentos más potentes que tenemos para poder resolverlo. Tenemos varias clasificaciones, pueden ser opioides naturales, todos ellos vienen de lo que es la amapola, y también tenemos semisintéticos y tenemos opioides que se sintetizan, digamos, completamente de manera que no sean naturales, ¿no? La cuestión aquí es que estos medicamentos pueden aliviar muchísimos síntomas, entre ellos el dolor, y estamos hablando de que nos ayudan a tratar el dolor moderado o el dolor severo, entendiendo obviamente que muchas enfermedades pueden tener el involucro de dolor, enfermedades como cáncer, situaciones de enfermedad cardiovascular, enfermedades hepáticas, demencia. Hay situaciones en las cuales no hay propiamente cáncer, por ejemplo, dolores de columna, enfermedades articulares degenerativas, que hacen que los pacientes tengan una muy mala calidad de vida y que tengan mucho dolor. Este tipo de medicamentos nos puede ayudar a que ellos se sientan mucho mejor. Y estos medicamentos son muy necesarios. Imagínate que en el país hay 468,000 personas que padecen de dolor grave y no tienen acceso a estos medicamentos. Además, 16,000 niños que mueren en condiciones de dolor grave. Esto representa el 42% de la mortalidad infantil del país. ¿Y cuántos de estos niños mueren sin acceso a estos medicamentos opioides analgésicos para aliviar el dolor al final de sus días? ¿Cuál es la problemática? Porque estamos hablando de que conocemos, existe el conocimiento, existen las sustancias, está la necesidad, están todos estos pacientes. Sin embargo, parece que hay un puente roto, un puente caído. ¿Por qué no estamos logrando entregar de manera óptima, adecuada y paliar este dolor? Bueno, aquí tenemos varias situaciones que nos están afectando desde hace varios años. La primera es que no hay la suficiente disponibilidad de los medicamentos. Okay. En México. En México, de sí, nuestro país. En México.
Al revés, por ejemplo, de otras situaciones que se presentan en Estados Unidos, ¿no? Que puedes tener a lo mejor un dolor de muela y te están recetando. Bueno, que se habla de la crisis de los opioides precisamente por estar ubicado en el otro espectro, por una abundancia o una prescripción del medicamento, ¿no? Hay una sobreprescripción y aquí en México lo que pasa es que, bueno, no hay la disponibilidad de los medicamentos como tal, no hay tantas farmacias que los puedan surtir. La otra cuestión es que muchos médicos o mucho personal de salud, al no estar entrenado en los temas de los opioides analgésicos, no los están prescribiendo y prefieren prescribir otro tipo de medicamentos que a lo mejor no son tan efectivos. La otra cuestión importante es que para los niños que menciona Elisa, que ellos también tienen dolor y que pueden tener enfermedades terminales que les ocasionen dolor, no hay presentaciones. Entonces hay que estar partiendo las tabletas o hay que estar haciendo diluciones, pero no es, digamos, la forma óptima de poder tratarle su dolor. ¿Y cómo podemos asegurar el buen uso de estos medicamentos? La realidad es que ya existen muchas guías internacionales en las cuales nos podemos basar. Hay que considerar que el dolor es un derecho humano el tratarlo y que no se debe dejar de lado. Entonces, existen guías para manejar desde dolor por cáncer hasta padecimientos que son no cáncer o dolor no oncológico y también para manejo de dolor en niños. ¿Y la trazabilidad de los medicamentos también sería necesaria en este caso? La realidad es que cuando hablamos de la trazabilidad nos referimos al destino final que va a tener ese medicamento opioide. No existen completamente todas las regulatorias para saber, por ejemplo, un medicamento que viene de Europa y llegó a México y entonces se reetiquetó, se reenvasó y después de ahí va a una distribuidora y va al paciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el paciente fallece y quedan tabletas? Entonces no sabemos a dónde va ese medicamento, si lo están tirando a la basura, si lo están mal utilizando o a dónde va a quedar ese medicamento. También no existen, digamos, de alguna manera, una forma regulada de ver cómo se destruyen esos medicamentos al final de la vía. ¿Qué te parece si vamos a ver una cápsula que preparó nuestros amigos de In Situ para escuchar lo que nos dicen y a partir de eso continúa esta conversación? ¿Sí? ¿Les parece? Claro que sí. Por el mecanismo fisiológico de todos los opioides tienen funciones o actividad analgésica, que entonces a partir de la forma en que actúan, digamos, en el organismo y tienen un mecanismo que genera la disminución del dolor. Entonces realmente las sustancias químicas con perfil analgésico pues son los opioides. Estos medicamentos se prescriben para el alivio del dolor. En 1986, la Organización Mundial de la Salud buscó establecer políticas para el manejo del dolor. Esto empezó para manejo del dolor en cáncer principalmente, para tratar de aliviar el sufrimiento en esta población que presentaba pues dolor de mucha importancia y que esto demeritaba la calidad de vida. Entonces la OMS lanza políticas para establecer o adquirir medicamentos y manejar el dolor. Se ha ido evolucionando en cuanto a también las sustancias de los opioides. Te digo que hay naturales, sintéticos, semisintéticos, y se ha buscado que los opioides que son de prescripción médica sean seguros, tener bien establecidas las guías para prescripción, dosis seguras de medicamentos, dosis máximas, que entonces ya si se abusa de esta dosis, bueno, pone en riesgo la vida del paciente. A nivel internacional, muchos países han establecido, tanto asociaciones internacionales como nacionales, establecer guías muy puntuales para las indicaciones precisas de cada opioide, tanto el uso en dolor agudo, que existen por ejemplo las guías australianas, las ANSCA, que son muy puntuales para establecer el uso médico de estos opioides. Por ejemplo el fentanil, que es un medicamento de uso anestésico, que pues está establecido su función como medicamento, ¿no? Y creo que hay que puntualizar y apegarnos a las guías del manejo y las recomendaciones
más que nada para los tiempos de prescripción y las indicaciones de prescripción de estos medicamentos. Separar dolor agudo, dolor crónico y bueno, el contexto de manejo del dolor en el contexto paliativo. Entonces existen ya guías muy específicas para cada situación o para cada etiología del dolor, que yo creo que es apegarnos a las recomendaciones, hacer una evaluación muy integral del paciente, de las necesidades del paciente, y también hacer uso de otras terapias que puedan ayudar a tratar el dolor. Antes de continuar, quiero agradecer a la gente que nos ayuda con el video, con las imágenes que enriquecen este programa. Por supuesto, al equipo de producción de aquí del Universal y a la gente de InSitu. También al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que nos ayuda con las imágenes, al Hospital General Dr. Manuel Gea González y al Grupo de Trabajo Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. A todos ellos, muchísimas gracias, porque con estos materiales nos hacen que nuestro programa sea de mayor calidad y la gente pueda entender, meterse más a este tema. Estamos hablando, Adriana, sobre un tema de abastecimiento. Parece ser, tenemos la necesidad, pero no están llegando. ¿Por qué no llega? Son muy caros, no hay una legislación, no hay lo que comentabas hace rato, no hay los recursos humanos para que estos medicamentos se muevan en una cadenita de distribución. ¿Cuál es el asunto? Aquí existen varias problemáticas. Platicábamos hace un rato de que hay pocas farmacias que pueden distribuir los medicamentos y prácticamente todas ellas están centralizadas a lo que es Estamos hablando que la gente de la Ciudad de México tendría acceso. Tendría acceso y las zonas cercanas, ¿no? Claro. Morelos, Hidalgo, Querétaro, etcétera. Pero hay muchas zonas que si están alejadas o si no estás cerca de una capital, pues no vas a tener disponibilidad de tu medicamento. A mí me gustaría poner sobre la mesa que muchos padecimientos al final de la vida pueden llegar a tener dolor y que estamos pensando que este problema poco a poco se vaya agravando y que dentro de 10 años obviamente el consumo que se requiera pues sea mucho mayor que el que tenemos ahora. Sí existe como tal las políticas y está considerado dentro de las guías que se tienen que utilizar medicamentos para cuando hay dolor moderado o severo, pero una constante es la falta de educación del personal de salud. Hay algo que nosotros le llamamos la opiofobia, esto es que prefieren recetar algún analgésico que sea todo menos un opioide, porque no nos enseñan en las escuelas, por ejemplo, de salud, en las escuelas de medicina, que podemos ocuparlos y que son seguros si tenemos un buen entrenamiento. La otra cuestión está en que también de alguna manera, aunque un médico general puede tener acceso a poder tener un recetario electrónico para dar este tipo de medicamentos, pues muchos médicos no los quieren ir a tramitar, ¿no? O los tramitan y realmente no los están utilizando. La verdad es que hemos avanzado a pasos agigantados en cuanto a esta cuestión de disponibilidad de recetarios electrónicos, pero no hay, digamos, todavía las suficientes prescripciones que se deberían de estar haciendo. Los medicamentos opioides no son caros. Bueno, hay de precios como en todo, claro, ¿no? Yo te puedo platicar que, por ejemplo, un frasco de morfina de 10 miligramos de 20 tabletas, que sería como algo base, está sobre los 70 pesos. Entonces es algo que puede adquirir mucha población, y también tenemos opioides tan caros como de 4,000 o 5,000 pesos un tratamiento para un mes, por ejemplo. Estamos hablando aquí de un asunto de centralización de recursos, y esto nos lleva a un tema de equidad, a un tema de igualdad, y por lo tanto a hablar de derechos humanos. Al privar o al tener rotas estas cadenas de distribución y esta falta de recursos para hacer llegar el medicamento, pues está atentando contra el derecho a paliar el dolor que tienen las personas. Tienes toda la razón, Iván, y de hecho organizaciones internacionales reconocen el acceso a opioides analgésicos explícitamente como parte del derecho a la salud, que es un derecho humano. Y de hecho,
establecen que la falta de acceso a opioides analgésicos o el tratamiento del dolor es un tratamiento, es un trato cruel, inhumano e inclusive como una imposición de un castigo. Entonces, ante esta perspectiva, los gobiernos pueden hacer políticas públicas para que se haga realidad el alivio del dolor. Déjenme invitarlos a que hablen con nosotros, a que animen esta conversación en redes sociales. Estamos como @tangible y @foro consultivo, y en YouTube como Foro Consultivo CIT, de Ciencia y Tecnología, así como el Universal Ciencia en Facebook. Entonces los invito a que se metan a estas páginas y comenten, manden preguntas, y por supuesto que se metan a Tangible y busquen este y otros tantos temas que tenemos en la revista electrónica. Me pregunto cuáles son las recomendaciones para el paciente. ¿El paciente puede o debe exigir este tipo de medicamentos? ¿Cómo podríamos quizá hacer la labor a la inversa? Si el médico no lo sabe, no está preparado, puede ser iniciativa del paciente decir: oiga, yo escuché en Foro Tangible que existen estos medicamentos y quiero que me lo prescriba. Sí. Una parte también muy importante es la educación a los pacientes. Muchas veces los mismos pacientes tienen miedo de tomar una tableta de un derivado de la morfina y prefieren no hacerlo porque no conocen los beneficios que puede tener para su dolor. Entonces, digamos, una iniciativa sería que obviamente los pacientes y sus cuidadores pudieran estar educados en estos temas. Hay lugares especializados en donde se utilizan este tipo de fármacos, básicamente las clínicas de dolor o las unidades de cuidados paliativos, que están disponibles por lo menos digamos en los grandes centros hospitalarios, y ahí ellos pueden de alguna manera llevar tratamiento para su dolor, aunque cualquier médico de cualquier especialidad debería de tener el conocimiento base para poder administrar o recetar estos medicamentos. Y por supuesto, Elisa, hablaste de la labor del Estado, la labor de la política. Yo creo que estamos hablando de derechos humanos, hablaste tú de trato inhumano y cruel si no hay entonces no solo es un deber del Estado y de los legisladores, sino debe ser una prioridad que existan los mecanismos legislativos para que este tipo de medicamentos lleguen. ¿Hay algo en la actualidad en nuestro país? ¿Hay alguna comisión discutiendo esto? ¿Alguna iniciativa que pueda darle esperanza a los pacientes, pero sobre todo a el grueso de la población? Es decir, estamos atendiendo estos problemas porque hay un sector fuerte de la población afectado y necesitamos detener esto. Sí, mira, afortunadamente hay mucha gente, muchos expertos que están empujando políticas públicas y están informando y trabajando de la mano con legisladores. Recientemente han salido varias propuestas de iniciativa en el contexto más de cuidados paliativos para el acceso a estos medicamentos. Las áreas en las que hay que trabajar, hay muchas áreas de oportunidad para apoyar estas políticas públicas. Por ejemplo, la disponibilidad de los medicamentos en los distintos niveles de atención médica. Estos medicamentos deben estar disponibles en hospitales de especialización como de cancerología, pero también en clínicas de atención primaria, de manera que los pacientes puedan ir a la clínica a atender su dolor, no se tienen que quedar, más que van y atienden su dolor. Por lo mismo, se requiere que haya en todos estos niveles de atención médica profesionales de la salud que puedan, capacitados para prescribir estos medicamentos. Otra área de oportunidad es que se trabaje en conseguir presentaciones pediátricas. Los médicos tienen que partir las pastillas que son para adultos a la mitad, en un cuarto y en un octavo, pues para atender las necesidades de niños, y esa no es la solución porque toma tiempo y no es la manera adecuada, ¿no? Y hace más difícil el acceso para niños. Otra cosa muy importante es el acceso en farmacias. Como decía la doctora, hay pocas, están lejanas de las capitales, no tienen las presentaciones que requieren los pacientes y los permisos para vender estos medicamentos. Entonces hay estados que cuentan con 1 o 2 farmacias para toda la población. La gente se tiene que desplazar y eso toma
pues tiempo, dinero que tal vez no tienen, y cuando llegan a la farmacia a veces llegan y si la presentación que les indica la receta no coincide con la que tiene la farmacia ese día, pues se regresan sin su medicamento y tienen que hacer otra vez toda la vuelta. Eso para personas que no tienen recursos económicos es imposible y cuesta arriba. Y otra cosa son los costos con los que México compra la morfina. Países de primer mundo la compran más barata. Entonces, bueno, está la opción de conseguir morfina fuera de patente, y eso también permite que no se caiga en la dinámica en la que las grandes farmacéuticas empujan la venta de medicamentos costosos o que controlan el mercado y la disponibilidad de los medicamentos. Para todo eso y esos objetivos hay mucha regulación a nivel de las leyes, a nivel de las secretarías, de normatividad, de guías. Hay mucho trabajo que hacer para implementar y facilitar el acceso en todas estas áreas, ¿no? Yo quisiera recalcar a la audiencia que estamos hablando de opioides como analgésicos. Es bien importante porque el término opioides lo estamos escuchando en distintas áreas. Hay varias discusiones abiertas al respecto y aquí nos estamos enfocando en el área de analgésicos. Y en ese sentido, y como para cerrar, me gustaría hablar del estigma del concepto. ¿Qué se imagina la gente cuando oye opioides y qué le podríamos decir para que tengan información adecuada y sobre todo para tomar decisiones? Okay. Un temor que siempre tiene la mayoría de la población y también el personal de salud es el riesgo a la adicción. Cuando nosotros estamos mirando a un paciente que verdaderamente tiene dolor y que necesita el medicamento, el riesgo de adicción es muy bajo. Está estudiado a nivel mundial y no llega a ser mayor del 0.1%. O sea, prácticamente Entonces, nada. Exactamente, es prácticamente nulo. Existen, como mencionábamos hace un rato, muchas guías para dolor por cada tipo de dolor, para dolor neuropático, para dolor por cáncer, para dolor para los niños. Entonces, bien utilizados pueden ser una muy buena herramienta para tener una muy buena calidad de vida. Ese sería el mensaje. Lisa, unas últimas palabras al respecto. Pues de hecho hay muchos candados que se pueden poner para evitar situaciones como de adicción. Hay una checklist que publicó la Food and Drug Administration para hacer un checklist de qué pacientes se les puede recetar esto sin temor a que desarrollen una adicción. Y hay mucho conocimiento, entonces pues básicamente el dolor, la disponibilidad de estos medicamentos no se puede evitar por el miedo a recetarlos de una manera inadecuada. Hay que formar profesionales y hay que trabajar sobre toda la política pública para facilitar el acceso de estos medicamentos. Claro que sí, y yo los invito a que consulten la página del foroconsultivo.org.mx, donde pueden bajar este documento, este artículo con información valiosísima, realizada realmente con un rigor envidiable y pues presentada de manera clara y sencilla, ¿no? Este puede ser un muy buen punto de partida para la información. Por supuesto, el sitio tangible también estamos en este tema, encontrarán textos al respecto y escríbanos para que esto sea el principio de una conversación y no el punto final. Les agradezco, doctora Templo, su presencia aquí. Elisa, nuevamente te agradezco que estés aquí y nos veremos en posteriores ocasiones. Gracias, Iván. Y sobre todo les agradezco a ustedes la atención. Esto es Foro Tangible. Estaremos transmitiendo más programas de interés público y de política pública. Muchas gracias.